¿Todos estamos? ¿Estamos Señoritas, todos? señoritas, por favor. Ok. Esta presentación va a ser de mi gran amigo Renzo Cepili, que yo tenía el honor que trabajaba por mi empresa de aviturismo para ¿cuántos años? Ocho años. Y él dedica a muchas cosas en el mundo, pero que yo veo de él, le gusta la educación. Y esta presentación va a ser sobre bandadas mixtas, ¿ya? Somos amigos de muchos años, no veamos de un año al otro, no veamos de 2 años al otro, pero cuando encontramos, amistad es amistad. En el mundo de aves siempre se pega la amistad. Yo no veo a William de Bolivia de 2 años, pero cuando encontramos somos hermanos. Y espero que esa experiencia para ustedes hacemos un, como dice en inglés, bonding, ¿ya? Que conocemos uno al otro. Y esa experiencia es buena para ustedes. Pero Renzo va a presentar sobre bandadas mixtas, que es súper importante. Vamos a encontrarlos y dejo a Renzo. Gracias. Gracias, Barry. Gracias. Un aplauso, por favor, para Barry. Por favor, para apagar esa luz de acá. Listo. Bueno, primero de verdad agradecer a Barry por la introducción. Es verdad. La idea es que somos una tribu, recuerden, y cada uno estamos tratando de esparcir la voz de la conservación, no solo a través de nuestras observaciones, ni educando a nuestros compañeros, llevando a nuestros pasajeros, compartiendo nuestras fotos, un poco de todo, pero todos estamos, digamos, con el mismo afán de preservar. Muchas gracias, de verdad, y para mí ha sido un honor trabajar todo este tiempo con Barry, que para mí es un maestro, y le agradezco todo lo que ha compartido conmigo estos años. Gracias. Muchachos, vamos a empezar hoy. Vamos a ir hoy al grano, digamos, lo que voy a compartir con ustedes sobre bandadas mixtas neotropicales es una información tan amplia que lo que en realidad quiero hacer esta noche es centrarme un poco en un lapso no muy largo en la parte un poco más teórica, para que entendamos de qué se trata y por qué funcionan y qué son bandadas mixtas, o lo que en inglés se llama mixed feeding flocks o mixed species flocks, ¿ya? Y la idea es que como todavía tenemos varios días en el campo y ya hemos estado observando bandadas mixtas y vamos a seguir observando, la idea es que en el campo continuemos con la conversación de cómo funcionan las dinámicas de las bandadas, las especies núcleo, los centinelas, los oportunistas y un poco de todo. Me he basado en varios papers, algunos antiguos, por ejemplo, del Dr. Charles Mann, que empezó a estudiar bandadas mixtas acá en Manu, inclusive con unas técnicas tan interesantes como de lanzar unos pequeños modelos de rapaces dentro de la bandada a ver cómo reaccionaba la bandada, por ejemplo, o acostado en el suelo durante mucho tiempo observando hacia arriba los movimientos de las bandadas, o inclusive inventando casi algunas nuevas técnicas de redes de neblina o mist netting para el canopy o dosel del bosque con poleas, ¿no? Hay mucha información y algunos papers científicos sobre esto, pero la información está un poco más actualizada con algunos otros autores como Powell y otros que han estudiado bandadas mixtas. Vamos a ir al punto. Las bandadas mixtas en realidad se considera científicamente hablando un mutualismo interespecífico. Y antes de empezar, recuerden que hay 3 clases de relaciones simbióticas. Una relación simbiótica es cuando 2 seres vivos se juntan para algún tipo de beneficio o no beneficio, o alguno a veces se perjudica. Y las 3 tipos de relaciones simbióticas son mutualismo, en donde los 2 o más individuos que se relacionan se benefician ambos, o los más. Por eso acá mutualismo, todos se benefician. Las otras 2 son comensalismo, donde una especie se beneficia y la otra no, pero no se afecta, como vamos a ver en la charla de Barry con las hormigas legionarias o seguidoras, en las aves seguidoras de hormigas legionarias, donde una especie se beneficia, la otra ni se beneficia ni se perjudica. Y el tercer caso es el parasitismo, donde una especie se beneficia y la otra se perjudica.
Hoy vamos a hablar del mutualismo interespecífico porque es entre diferentes especies y de las bandadas mixtas neotropicales. Recuerden que estamos en el trópico, pero como es el trópico del Nuevo Mundo, se llama el neotrópico. Si estuviéramos en el trópico africano sería el afrotrópico, y si estuviéramos en el sudeste asiático sería el indomalayo. Bueno, como les decía, son las bandadas mixtas, relaciones interespecíficas, no intraespecíficas es cuando es entre la misma especie, interespecíficas entre diferentes especies. Gregarias, porque se juntan, siempre están juntos. Y varían en intensidad y frecuencia entre diferentes miembros. Eso lo vamos a ver porque varía mucho en cuanto a las bandadas que son estacionales, en ciertas épocas del año, o las bandadas mixtas en estas regiones que están casi toda su vida juntos. En muchas comunidades de aves hay bandadas mixtas, en bosques, en sabanas, en el mar, por ejemplo, en los trópicos, pero también en las altas latitudes, en la parte muy norte, tundra, taiga, o al sur, en la Patagonia, en otros sitios, ¿no? De diferente forma, obviamente. En este caso, por ejemplo, como dice, ¿no? Cuando una especie se asocia a una bandada, altera la relación con sus competidores, gana un acceso potencial a recursos que a veces no son tan fáciles de acceder, alimenticios, aumenta su seguridad con respecto a depredadores, obviamente porque hay más ojos mirando, es más fácil detectar algún depredador, y en algunos casos cambia el uso de los microhábitats, que en este caso lo utilizan de una forma mucho más específica. ¿Cuál es el tema en realidad? Básicamente, como dice, la bandada mixta es una asociación en estas zonas, digamos, en algunos sitios las relaciones son temporales. Cuando estamos en la orilla del mar y vemos un grupo de diferentes gaviotas, gaviotines, de algunos cormoranes, eso es de repente una bandada mixta en un momento. O inclusive cuando vemos acá los jays, las urracas con los caciques juntos, ¿no? También es una bandada mixta, pero efímera, temporal. De las que nos vamos a enfocar en el neotrópico son bandadas mixtas que comparten su vida juntos, que es como si pertenecieran a un club exclusivo y donde en cada bandada solo puede haber una pareja de una especie o en todo caso una pequeña familia. ¿Por qué? Porque la idea de asociarse entre diferentes especies que en estas latitudes tienen tanto nivel de especialización les permite a ellos andar juntos, en pocas palabras, sin estorbarse y al mismo tiempo ayudándonos entre todos por protección y para encontrar recursos de una manera más fácil. Vamos a hablar, digamos, en forma práctica. Tenemos en una bandada, hay especies que son núcleo, que siempre están juntas. Y cada especie tiene una especialización en algún tipo de alimentación, por su forma de forrajeo o por lo que ingiere, que no compite con la otra especie con la que está asociada en la bandada. Entonces, digamos, en una bandada mixta encontramos aves que de repente están comiendo insectos, pero de las hojas. Otros que cazan insectos al vuelo cuando están perchados, salen. Otros que están buscando a lo largo del tronco. Otros que están esperando que algo sea espantado. Y otros, que a veces mayormente sucede con los centinelas, según algunos autores, que están esperando, por su forma de alimentarse, están perchados observando. Cuando viene alguna amenaza, dan una voz de alarma y todos buscan refugio. Pero algunas veces estas especies centinelas, como les llaman, a veces dan una falsa voz de alarma, todos buscan refugio y esa especie va y agarra la presa que le provoca. Entonces, las especies en las bandadas mixtas tienen roles específicos. Por eso es lo que me refiero. Por eso no están compitiendo entre ellas. Y es como un complejo ambiente social que lo hemos visto. Por ejemplo, en estas partes altas, según mis observaciones, el que lidera las bandadas mixtas de toda esta zona de altura son los redstarts. El spectacled redstart arriba y el slate-throated redstart más abajo. Hay otras especies, núcleo que vamos a ver con ellos, pero generalmente ellos son en esta zona altitudinal las que principalmente organizan, me parece a mí, las bandadas mixtas. Y en este caso podría ser por sus vocalizaciones constantes
por su movimiento constante, por su actividad, que le da también, puede ser, muchas son hipótesis, pero una confianza a las otras especies que están en la bandada de que esta ave está mucho más alerta, mucho más activa y que tiene una buena vocalización, va a ser un buen aliado para detectar alguna amenaza, por ejemplo, ¿no? A ver, sí, pues. Ya, fíjese, justo ahí está el Spectacled Redstart, que era de los que vemos arriba, ¿no? Abajo es un Piprites, ahora se llama Wingbarred Piprites o Piprites chloris, que es uno de los componentes de las bandadas mixtas que encontramos ya en la selva baja, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estas partes altas, en realidad la mayoría de bandadas que encontramos son las de muchas de dosel, de insectívoros, pero también hemos estado viendo grupos de bandadas mixtas de tangaras, que son principalmente frugívoros. De sotobosque en esta zona es un poco más difícil de encontrar bandadas mixtas, pero digamos, en la parte ya baja, sí tenemos bien definido lo que son las bandadas mixtas del sotobosque, que es en toda la parte inferior del bosque, las de dosel, de insectívoros, y las mixtas de dosel de frugívoros. Y es interesante, por ejemplo, porque en las bandadas mixtas de insectívoros, como les decía, cada uno está especializado en algo diferente. En las bandadas mixtas de frugívoros, a veces las tangaras, que en época de pocas frutas están dedicadas o especializadas en alguna comida en particular, en la época de abundancia de frutas, no hay competencia, digamos, porque hay abundancia de recursos. Entonces, en muchos casos pueden juntarse muchas especies de tangaras y ir desplazándose por ciertas áreas del bosque, recorriendo el bosque y utilizando los recursos de su territorio. Las bandadas mixtas tienen territorios que van desde media hectárea, ¿no? O un acre, hasta, hay registros de hasta 15 a 18 hectáreas. Pero la distancia que recorren depende de muchas cosas. Si es una bandada mixta de dosel, de frugívoros, va a tener que recorrer una mayor área del bosque para encontrar las frutas que necesita. Si es una bandada mixta de sotobosque, de insectívoros, si tiene un pequeño parche con todo lo que necesita, como fue registrado en Manu, por ejemplo, que había una bandada que solo tenía un acre o media hectárea de extensión, pero tenía un pequeño lago, tenía 2 o 3 tipos de hábitat, un pequeño parche de bambú con media hectárea. Esa bandada mixta sobrevivía, o se alimentaba, tenía los recursos accesibles, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos más o menos claro hasta acá el tema de cómo se diferencian. Recuerden que en esta zona acá el sotobosque es mucho más denso, es difícil, no hay un espacio donde realmente uno se puede desplazar o que las aves puedan moverse, a menos que sean brushfinches, por ejemplo, que se están desplazando, o han visto que es difícil ver una antita, porque es muy denso, ¿no? Pero en las partes bajas de la selva amazónica, y cuando el bosque está en mejor estado, es clímax o primario, el dosel es alto y la parte inferior tiene espacios donde también las aves que viven a ese nivel pueden alimentarse y forrajear con lo que encuentran en sus territorios. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, de los centinelas de las bandadas mixtas de sotobosque. En este caso vamos a hablar de la parte llanura amazónica. Y acá hay una cosa interesante, porque depende en qué parte del Perú estemos. Recuerden, por ejemplo, en la selva baja, el río Amazonas, el Marañón, el Ucayali son barreras grandes biogeográficas. Entonces hay algunas aves que encontramos norte del Marañón y norte del Amazonas, y otras sur del Marañón, sur del Amazonas. Por eso las diferencias. Por ejemplo, en centinelas de bandadas mixtas de dosel, son estos Anthrax del género Thamnomanes, que por sus tarsos muy cortos, sus patas no muy largas, y por su forma de alimentarse, que es difícil para un Anthrax, generalmente están perchados, casi como un flycatcher, como un atrapamoscas, observando alrededor. Les permite observar también si hay una amenaza. Y sus vocalizaciones son muy, muy notorias, como por ejemplo, en algunos casos, todas las aves que pertenecen a la bandada pueden entender que hay una amenaza.
si estamos en el sureste de Perú, el centinela de bandadas mixtas, en el 82% de los casos, por lo menos en Tambopata, era el bluish slate ancho. Y en el caso, igual del sureste de Perú, 18% de los casos, el centinela de las bandadas era el dusky throated ancho. Pero si estamos en Loreto, al norte del Marañón y al norte del Amazonas, por una región biogeográfica distinta, las especies cambian. Entonces, por ejemplo, sería en el noreste de Perú el Cinerius anchor, en vez de bluish slate, que es muy parecido al bluish slate. Y en el noreste de Perú también, en vez del dusky throated, sería el Saturnian anchor. Para los que viven por allá y viven por acá, saben a qué me refiero con sus especies diferentes, ¿no? Pero fíjense, por eso, en la postura de estos anchorets, parecen más un flycatcher o atrapamoscas, que está sentado esperando, como llamamos nosotros, sit and perch, o sit and wait, perdón. Están sentados esperando para que aparezca algo. En las bandadas mixtas de dosel, tenemos en los insectívoros las principales especies que están registradas. La principal es el White Winged Striped Tanager, el Lanio versicolor. Pero nuevamente, si estuviéramos al norte del Marañón y del Amazonas, sería el Fulvus, ¿no? Sí. Sí, Fulvus. Y el Lanio Fulvus, exacto, el Fulvus Striped Tanager. Y, por ejemplo, también tenemos a Dasyca brinlet, que es uno de los principales componentes que está en las bandadas, ¿no? En el caso de bandadas de dosel, que son de frugívoros, realmente lo que dicen los autores es que no existe un centinela como tal. Es diferente, lo que llaman es una vigilancia comunal. Hay especies que son los núcleos, que generalmente son las que empiezan a vocalizar y forman la bandada. Pero como centinela, como el mismo comportamiento que tienen los otros individuos, no, porque en general, en el caso de las bandadas mixtas de dosel de frugívoros, muchos son del grupo de las tangaras, inclusive hay varios, más de una especie del mismo género. Entonces ahí la vigilancia es comunal, pero igual, y rotatoria. Pero en general, las especies que vamos a ver como núcleo son el Paradise Tanager, Green and Gold, también en las partes bajas. Recuerden que el Paradise llega hasta acá. Turquoise Tanager, obviamente siempre el Blue-Ray, que es común en todos lados, y algunas eufonias, ¿no? Pero las principales especies núcleo de estas bandadas, por lo menos en base a horas de observación, el Paradise y las Green and Gold Tanagers, ¿no? Listo. A ver, hasta ahora algunas preguntas. Yo sé que hay bastantes inquietudes sobre esto, pero ¿alguna pregunta sobre más o menos cómo funciona? A ver, algunas cosas. ¿Qué pasa si se... A ver, dime por favor. ¿Los vigías son necesariamente anchorets? Sí, por lo menos en el sotobosque, en el bosque amazónico, lo que se ha detectado es que son principalmente anchos. Pero igual la idea es que al final la vigilancia aparentemente es comunal, sino que estos, por su forma de forrajeo y de postura y por su vocalización, son los considerados centinelas. Pero en realidad, cuando uno está observando la bandada mixta, ves que a veces hay otras vocalizaciones que ayudan a que todo... Hay otra cosa muy interesante que, por ejemplo, en dos veces he visto, una vez en Mano, una vez en Tambopata, cuando se conectan las bandadas mixtas de los tres tipos, desde el suelo del bosque hasta la punta del árbol. Es una locura. Es una locura. Imagínense, yo conté en una bandada como 82 especies, no solo en la bandada, porque ¿qué pasa? Hay otras aves que se aprovechan del momento y que se juntan a la bandada. Monjitas, sonanders, trogones, por ejemplo, hasta mormots, caciques, jays, ¿no? Urracas. Porque ¿qué pasa? La bandada está pasando, está barriendo y también está espantando cosas. Actúan como espantadores o pre-flashers o pre-hitters. Entonces todo es un frenesí de actividad desde arriba completamente barriendo.
Beneficios de las bandadas mixtas, por ejemplo, obviamente seguridad, ¿no? Segundo, ¿cómo se dice? Seguridad alimentaria de cierta manera, no solo de que se los puedan comer, sino que también tienen dentro de este territorio la seguridad de que van a ir por árboles donde otras especies de repente no han activado el recurso. Y bueno, en general es una forma, nuevamente, muy gregaria y social de protección y aprovechamiento de recursos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando está anidando una de las especies? Eso hemos visto también. Es muy interesante. Dentro del territorio logramos identificar, por ejemplo, el nido de una de las especies de la bandada mixta y veíamos que a medida que la bandada se movía, se iban turnando los individuos del nido. Uno estaba empollando, el otro estaba pegado a la bandada y después de un rato, switch, cambiaban y el otro, el macho, iba a empollar y la hembra, por ejemplo, y así, ¿no? Entonces hay muchas cosas muy interesantes que suceden en la dinámica de las bandadas mixtas. Una consulta rápida. A ver. Suponiendo son tan aves, no son tan grandes, entonces los creadores van a ser pequeños falcónidos o rapaces. En caso de que sea una rapaz más grande, ¿hay alarma? Mira, en realidad, recuerda, tenemos no solo rapaces de accipiters o forest falcons diferentes que pueden agarrar, también tenemos serpientes, por ejemplo, ¿no? Ofidios que pueden estar escondidos en alguna rama. Muchas veces las bandadas mixtas llegan a unas bromelias en verano, o sea, cuando no hay lluvia, porque estas bromelias, las tank bromelias, acumulan agua, llegan las bandadas a beber ahí y puede haber escondida por ahí, de repente una loro machaco o una fanilla, alguna serpiente que está esperando que llegue, ¿no? Búhos también, no solo estamos hablando de rapaces, sino estamos hablando, por ejemplo, de pygmeons o búhos pigmeos que son diurnos, que también tienen como objetivo, ¿no? Y no es solo, si por ejemplo alguna vez está descuidada o está medio enferma, puede hasta a veces hasta quedarse atrapada en una tela de la araña. Ya ha sucedido después, ¿no? Entonces tienen un montón de amenazas, pero la idea de esta asociación es minimizar las amenazas. Un punto más, ¿qué pasa cuando muere o desaparece o una pareja de estas, de club exclusivo, sale de la bandada mixta? Yo creo que te han comentado un poquito, o sea, básicamente el ave núcleo de cualquier bandada llega al árbol, empieza a cantar, se empieza a unir, se va ese ave núcleo, todos lo siguen, se hace la bandada. ¿Qué pasa cuando ese ave núcleo muere? ¿Cómo se va? Es interesante porque generalmente esas o sea, digamos, a ver, tenemos lo que llamamos especies núcleo, que son 2, 3, 4 especies que generalmente son las que arman la bandada. Pero recuerda que todas estas generalmente son parejas o pequeños grupos familiares, ¿no? Entonces, si es uno de los individuos que muere, de repente esa sale y en algún momento otra pareja de esa especie va a detectar que está el nicho abierto. Claro. Pero en otro caso es el núcleo familiar que se mantiene como tienes la membresía del club y de repente salió esto, pero uno de los pichones ejemplares, o sea, todavía hay mucho por descubrir. Recuerden que es en muchos casos casi imposible seguirlas, observar el comportamiento todo el tiempo, pero hasta ahora lo que más o menos se tiene organizado es esta información que estoy compartiendo con ustedes. Dime. Una consulta, por decir, el tema de bandadas mixtas en el neotrópico entiendo funciona por la cantidad de individuos que hay. Por el nivel de especialización. Rainforest, pero por decir tumbes, piura, ¿no? Bosque seco, ¿no? O las alturas de Cusco, ¿no? Donde hay pocos individuos. ¿Hay el sistema de bandadas mixtas en esos lugares? No hay. Es interesante porque sí, pero a veces no son, digamos, de por vida, sino son temporales. Ayer, por ejemplo, vimos Pantail Seed-Eaters con unos Rufous Coral Sparrows, con Cinereus Combills, moviéndose todos juntos. Era una bandada mixta temporal. En ese momento se juntaron. O a veces, por ejemplo, vemos semilleros, Seed-Eaters, del género Sporophylla, juveniles, muchos, de varias especies juntas. Es solo una época del año, ¿no? O por ejemplo en Europa sé que se juntan chats y kits y otras cosas, pero en ciertas épocas, igual en Estados Unidos. O en la costa, ¿no? O como les decía, jays, con caciques, oropéndolas,
ya es una bandada mixta, pero no van a compartir su vida juntos, no van a aprovechar el nicho, cada uno su nicho de una manera, no están haciendo esta vigilancia que tiene el centinela, sino es algo más comunal, porque el tema es, recuerden que a mayor número de individuos juntos, la probabilidad por individuo de ser depredado es menor. Si yo estoy caminando solito por ahí en India y sale un tigre, yo tengo el 100% de probabilidad que me coma a mí. Pero si somos 10, ya yo tengo solo el 10% de probabilidades. Si corro más rápido que mis amigos, no, pero si somos 100, yo solo tengo el 1% de probabilidad. Entonces, en esto se llama safety in numbers, a veces, ¿no? Seguridad en los números. ¿No? Tu probabilidad de ser depredado por individuo se reduce, y más si tienes, bueno, muchos ojos alrededor, y más si sabes que vas a ir a un árbol donde tu compañero o el socio del club no se va a comer exactamente lo que tú estás buscando. ¿Cuántas especies tendríamos que tener en un lugar para considerarlo bandada? 2 o 3 ya es mixto, porque ya es más de una especie. Al ser más de una especie hay un mutualismo, ¿no? Interespecífico, ya puede ser una bandada mixta, pero nosotros en este caso hablamos de las bandadas mixtas neotropicales de por vida, ¿no? ¿Se ha podido de alguna manera observar en el tiempo si se ha mantenido el mismo tipo de especies en bandadas mixtas o siempre varía? Digamos, tú ves un mix flock y identificas 2, 3 y luego ya sabes que va a venir los otros 5. Es una buena pregunta. Un tiempo que estuvimos haciendo, cuando se hicieron los estudios de bandadas mixtas de mi mano con el doctor Mann, él llegó a anillar especies, ¿no? Con anillos de colores, entonces podía determinar, mira, este Juanito, este es Lucho, ¿no? O sea, o qué bandada era por los componentes que él había anillado. Cuando hicimos el estudio en Tamopata no quisimos anillar, porque aparte de ser un lugar donde visita mucha gente, o sea, imagínate si tú estás viendo aves todo el tiempo de niños. Entonces tratamos de utilizar una técnica alternativa que era reconocer la bandada por su especie núcleo. Entonces siempre había las 3 o 4 que siempre estaban juntos, y algunos días eran solo esos 3 o 4, pero algunos días se iban aumentando las especies que se comían por el bosque. Y también depende del día. Había algunos días, por ejemplo, he visto bandadas mixtas hasta tomando siesta juntos. En medio del día, en un árbol, 5 o 6 especies, todas ahí, tomando siesta, las núcleos, ¿no? Entonces, es algo bien interesante, Barry. Vale la pena resaltar que el doctor Mann usaba una, ¿cómo se llama en español? ¿Crossbow? ¿Ballesta? Sí, ballesta. Una ballesta con un aje de balsa como un halcón de monte. Y tiraba, cuando encontraba una bandada mixta, tiraba este predador de mentira para ver cómo reaccionaban las aves. Imagínate, ¿no? Estaba ahí con su ballesta, tenía que ver con un forest falcon, alguna cosa, ¿no? Sí. Entonces, y así estaba todo el tiempo, obviamente horas de observaciones, ¿no? Gracias, Mario, por el... Y entonces, si estás con un mix-flock, no conviene hacer una organización de forestal. Claro, o sea, si te quieres traer el pie, como dicen, ya. Pero si estás solo, podrías probar, pues ya es tu lista, no tienes que buscar. Pero sí, es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Pero habrán hecho investigación con ruidos, con sonidos. Sí, o sea, en realidad, y no solo acá, hay bastante, se puede buscar, o sea, empieza a buscar y Power, por ejemplo, es uno que ha hecho bastante y ha seguido haciendo, no solo ha hecho antes, pero sigue actualizando, sigue haciendo, hay varios, o sea, sí. Disculpe. Sí, por favor. ¿Está el fin de tu presentación? ¿Estamos en el discurso o Estamos en el fin, en las preguntas, porque tenemos que a las 7 preguntas en la... Mi pregunta para... yo sé la respuesta, pero muchos acá no saben. ¿Cómo el centinela, que pasa su tiempo como vigilante, perdiendo tiempo de alimentarse, recupera los oros que pone en ser jefe del grupo y cuidar por halcones, etc.?
personalmente, y según lo que he leído, yo pienso que el centinela no sabe que es el centinela. O sea, digamos, de una manera, él sabe que por su comportamiento tiene este grupo alrededor, pero el centinela está concentrado en que no lo depreden y en alimentarse cuando ve algo. Por eso que más bien su viveza es cobrar. Cuando él ve algo que quiere comer y hay uno de su grupo que puede competir, da una falsa alarma y puede ir y a obtener eso a cambio de energía. Pero en realidad el centinela no es que diga, mira, yo soy acá, no, es simplemente que por su comportamiento, por su forma de alimentarse y todo, es el adecuado para eso, ¿no? También puede funcionar la idea de que puede él ocultarse mientras nosotros son casados. Bueno, la verdad puede que mantener la vida. si sigues en perdón, que me interrumpo, pero es una discusión muy interesante. Según el doctor Mann, él dice que el primer ejemplo fue de la raza humana de mentir. ¿Es verdad o no, Rafa? es muy posible, pero nuevamente, él obviamente está ahí, o sea, es como que todo el mundo dice, vamos a pegarnos a él porque por la forma de alimentarse, su sonido va a ser mejor. Él está pechado ahí mirando, ve algo que quiere comer, sale y come, regresa, ¿no? Pero por eso aprovecha, es, hay una amenaza, manda una voz de alarma de repente a mi pareja y todos escuchan, ¿no? No es precisamente voy a decirle a todo el grupo que hay un problema, es adiós, me estoy avisando a mi pareja, a mi compañero o a mi pequeño grupo familiar y esto pasa, y todos aprovechan eso. ¿Listo? Bueno, tenemos los siguientes días Muchas para seguir gracias. viendo. Gracias.